Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a esta siguiente clase de procesos fisiopatológicos. El día de hoy vamos a estudiar la introducción a lo que son el estudio de las anemias. De inicio, pues debemos entender varios puntos que son indispensables para comprender las anemias. Número 1, las anemias como tal, o el síndrome anémico, vamos a poner anemia, pues como tal no es una enfermedad por sí misma. La anemia es un síndrome y es un trastorno que es secundario a otra causa. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, porque desafortunadamente a veces se pasa de lado que la anemia es un trastorno secundario y se nos olvida tratar la cuestión primaria, es decir, ¿qué provocó la anemia? Entonces, si nosotros no damos solución a por qué se desarrolló la anemia, pues evidentemente el paciente nunca se va a curar. Y desafortunadamente, a pesar de que la anemia más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro, no significa que por dar hierro a los pacientes los vamos a curar. ¿Sale? Hay que ver por qué mi paciente está perdiendo hierro. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos de esta clase serán comprender a las anemias o al síndrome anémico de manera global, comprender cuáles son sus signos, sus síntomas, cómo se hace el diagnóstico de anemia y posteriormente qué estudios de laboratorio nos pueden orientar al tipo de anemia. Recuerda que en este canal únicamente te voy a hablar un poquito de la anemia ferropénica y de la anemia megaloblástica. No vamos a ver otros tipos de anemia porque esto es demasiado complejo y solamente para los alcances de la clase la idea es identificar la anemia por deficiencia de hierro y la anemia megaloblástica. En este caso esto es solamente un video introductorio al estudio de las anemias. Entonces vamos por partes, ya sabes, definimos. La anemia es la disminución como tal de la masa de los glóbulos rojos. Disminución de la masa de los glóbulos rojos, que normalmente se va a estar acompañando de disminución de las cifras de hemoglobina, disminución del hematócrito y pues ya dijimos, disminución del número de glóbulos rojos. Y como te había mencionado anteriormente, esto no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay múltiples enfermedades que pueden condicionar anemia. Y por obvias razones cada una de estas enfermedades se va a tratar de manera distinta. Recuerda que para comprender esto, pues deberías saber previamente qué son los estudios que se utilizan para medir las células de la sangre, la mal llamada biometría hemática o BH, pero que un término más adecuado sería la citometría hemática. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahorita un poquito de la epidemiología de la anemia o del síndrome anémico. Número 1, epidemiológicamente presentar anemia es muy frecuente, es de las patologías más frecuentes en el mundo. Cerca del 20 al 35% de todos los pacientes van a padecer anemia. Y de todas las anemias, aproximadamente el 50% van a ser anemias por deficiencia de hierro. Es lo que yo te decía. Esto es de lo más frecuente. Y más frecuente todavía en los países subdesarrollados, donde pues desafortunadamente existe la carencia de nutrientes. ¿Sale? Ahora bien, para que se desarrolle anemia, pues deben de haber causas. Y fisiopatológicamente nosotros podemos describir tres causas principales. La primera causa de anemia desde el punto de vista fisiopatológico es la disminución en la producción de glóbulos rojos. La segunda causa sería un aumento en la destrucción de glóbulos rojos. Y por último, y no menos importante, la pérdida de sangre. Que obviamente puede existir uno de estos procesos o la combinación de cada uno de ellos. Por ejemplo, disminución en la producción de glóbulos rojos. A este tipo de anemias se les van a llamar arregenerativas. ¿Y esto de qué me habla?
de que la médula ósea no está teniendo la capacidad de cubrir la cuota diaria o la cuota normal de producción de glóbulos rojos. Por eso es arregenerativa, no regenera, no está produciendo glóbulos rojos. O en algunas otras referencias lo puedes encontrar como hipoproliferativa. A esta se pueden deber muchísimas cosas, por ejemplo, aplasia medular, que puede ser una causa de anemia proliferativa. También puede ser mieloptisis, que es cuando un cáncer empieza a invadir la médula ósea. También podemos encontrar aquí los déficits, por ejemplo el déficit de vitamina B12, el déficit de folato, la deficiencia de hierro, van a condicionar anemias regenerativas, y esto es demasiado obvio, porque imagínate, se necesita se necesita vitamina B12, se necesitan folato, se necesita hierro para la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, si no tengo este sustrato que me permite producir glóbulos rojos, pues por obvias razones no se van a producir. Pero también podemos tener disminución de algunas hormonas. Por ejemplo, podemos tener deficiencia de eritropoyetina. La EPO o la eritropoyetina, pues es una hormona que se genera en el riñón que va a condicionar la producción de glóbulos rojos. Entonces, cuando esta hormona disminuye, pues por obvias razones se desarrolla anemia. Por ejemplo, en el caso de los pacientes enfermos renales, a los cuales pues les tenemos que dar eritropoyetina. Y también aquí podemos tener la anemia de las enfermedades crónicas. En la enfermedad crónica pues hay un trastorno en el metabolismo del hierro y pues por eso se produce ese tipo de anemias. Ahora, el aumento en la destrucción de glóbulos rojos, pues aquí debemos de entender, número uno, que los glóbulos rojos tienen un aproximado de vida de 120 días. Esa es la vida media aproximada de un glóbulo rojo. Aproximadamente un glóbulo rojo o eritrocito vive 120 días. Cuando la vida del eritrocito es menor a 120 días, pues hablamos de un trastorno hemolítico. ¿Sale? Y esto puede ser de dos tipos. Puede ser por causa extracorpuscular. ¿Qué significa esto? Que hay alguna agresión externa o ajena del eritrocito. Por ejemplo, un traumatismo, infecciones, fármacos, agentes químicos, etcétera, que dañan al glóbulo rojo. O tenemos las corpusculares, que serán alteraciones del glóbulo rojo que van a producir o provocar que el glóbulo rojo se rompa. Por ejemplo, pueden ser alteraciones de la hemoglobina, pueden ser alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, por ejemplo la esferocitosis, etcétera, ¿sale? O sea, todas estas alteraciones morfológicas del eritrocito van a condicionar que pues se rompa. Y por obvias razones la pérdida de sangre, que puede ser pérdida de sangre en agudo o pérdida de sangre en crónico, que lo más frecuente y lo más común es que sangre el tubo digestivo. El sangrado del tubo digestivo es de las principales causas de pérdida sanguínea. Y también, por ejemplo, la pérdida genital. En el caso del género femenino, pues la hemorragia genital también condiciona anemia. Ojo, no es lo mismo que menstruación, ¿sale? Nos estamos refiriendo a hemorragias, ¿sale? Y pues de esta manera es como nosotros podemos de manera muy rápida clasificar o identificar las causas del por qué se desarrolla el síndrome anémico. Ahora bien, una persona con anemia, ¿qué síntomas va a tener? Número uno, va a tener síntomas que son relacionados al síndrome anémico. Y número dos, va a tener síntomas relacionados con la enfermedad que tiene. Porque puede tener los síntomas normales de la anemia, pero también, por ejemplo, puede tener aliento urémico, puede tener comezón, etcétera, en el caso de un paciente enfermo renal, ¿no? Entonces, esas son dos principales cosas que debemos tomar en cuenta en la sintomatología. Pero hay otros factores para estos síntomas. El primero de ellos es la magnitud de la pérdida de glóbulos rojos. Número 2, la rapidez. ¿Qué tan rápido fue esa pérdida de sangre?
o esa disminución de glóbulos rojos. La enfermedad que la cause, enfermedad causal, y por último los mecanismos de compensación. Sale, por ejemplo, no es lo mismo que disminuyan 2 gramos de hemoglobina a que disminuyan 5, pero tampoco es lo mismo que disminuyan 5 gramos de hemoglobina en un transcurso de 6 meses, 7 meses, un año, a que bajen 6 en menos de 30 minutos. Tampoco es lo mismo que sea un sangrado a lo mejor de una fractura a que sea el sangrado de tubo digestivo. A lo mejor tiene una ulcerilla que está ahí sangrando. Y no es lo mismo, por ejemplo, un paciente completamente sano, que su cuerpo compensa perfectamente esta pérdida de sangre, a, por ejemplo, una persona con insuficiencia cardíaca, que tiene hipotiroidismo. Si te das cuenta, hay muchas características muy sutiles que debemos tomar en cuenta para verificar cuáles son los síntomas o estas manifestaciones que va a desarrollar pues mi paciente, ¿no? Inicialmente, un paciente con anemia va a tener los siguientes síntomas. Va a tener disnea, va a tener astenia, va a tener fatiga, o el apodo, ya saben, astenia y adinamia, que pues precisamente se debe a esa falta de sangre. Los pacientes van a estar con falta de aire, que es la disnea, van a estar cansados, tanto mental como físicamente. Cuando los mecanismos de compensación empiezan a actuar, pues los pacientes pueden tener taquicardia, van a poder tener a lo mejor palpitaciones, como el corazón late muy rápido, sienten el latido del corazón, pueden tener acúfenos, ese malestar en el oído. Obviamente los pacientes van a desarrollar o se van a ver pálidos, porque la hemoglobina pues da cierta coloración a la piel junto con otros pigmentos, ¿sale? En el caso de personas adultas pueden desarrollar algo que se llama estado confusional agudo o delirium. Pueden tener alteraciones o deterioro del sensorio, es decir, ya no van a percibir las sensaciones de manera normal, y en casos más extremos pueden desarrollar angina, que es un tipo de dolor en el pecho que es secundario a alteraciones en el aporte sanguíneo del miocardio. Los pacientes pueden tener infarto, pueden tener claudicación e incluso pueden desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, pues hay muchísimas cosas que pueden ocurrir en el síndrome anémico, pero la gran mayoría pues se pueden detectar pues rápidamente, ¿no? Otra cosa igual es que cuando hay pérdida de sangre, por ejemplo, en un sangrado masivo, a lo mejor antes de que aparezca la disnea, el esfuerzo, etcétera, lo que vamos a tener es que datos de hipovolemia. Los pacientes van a estar mareados, especialmente cuando se ponen de pie. La TA va a estar baja, van a tener desmayos, síncope, shock, etcétera. Pueden desencadenar cosas realmente muy aparatosas en el caso de una pérdida sanguínea demasiado abrupta o, como la llamamos, aguda. Pero podemos tener otros síntomas u otras características clínicas que me orientan al tipo de anemia. Por ejemplo, en la anemia por deficiencia de hierro o en la anemia ferropénica, yo voy a encontrar algunas características muy interesantes. Por ejemplo, los pacientes pueden desarrollar pica, que son normalmente los niños que andan ahí como que literal picando y comiendo cosas que normalmente no se comerían. Por ejemplo, andan pica y pica y pica el hielo, o empiezan a comer tierra, la geofagia. O sea, es tanta la deficiencia de hierro que el cuerpo humano empieza a buscar. Son típicas las señoras que comen, algunas se comen sus cazuelas de barro. O sea, eso nos orienta a que hay una deficiencia de hierro. También estos pacientes pueden desarrollar disfagia o dificultad para tragar, que no es lo mismo que no es lo mismo que dolor al tragar, ¿sale? Y esto se debe a que se forman membranas en el esófago, algo que se conoce como síndrome de Plummer-Vinson, ¿sale? Los pacientes también pueden desarrollar dispepsia, ¿sale? También pueden desarrollar estreñimiento, también pueden desarrollar glositis, también pueden desarrollar estomatitis.
También pueden desarrollar queilitis. También pueden desarrollar alteraciones de la conducta. Y en los niños, disminución del crecimiento. ¿Sale? Por eso es que a los niños, como parte de los trabajos que se realizan en medicina preventiva, pues es determinar sus niveles de hemoglobina. De hecho, ya hay algunos aparatitos así súper rápidos, que es el hemoglobinómetro, que toman una gotita de sangre y ya saben los niveles de hemoglobina, ¿no? Ese es uno. Ahora, en el caso de pacientes que tengan hemólisis, que precisamente nos referimos a ese rompimiento de células sanguíneas, de células rojas, lo que mi paciente va a desarrollar es ictericia. Pero esta ictericia no se va a relacionar con coluria. ¿Sale? Aquí tú debes de recordar que la hemoglobina, al momento que se metaboliza, se transforma en bilirrubina. Y esta bilirrubina tiene que conjugarse en el hígado para que se vuelva hidrosoluble y pueda ser eliminada a través de la orina. Por eso es que en los pacientes con algún síndrome obstructivo de la vía biliar se ponen ictéricos, pero como no hay un daño en el hígado, la bilirrubina así se conjuga, empieza a aumentar los niveles de la hemoglobina, de la bilirrubina conjugada, y se excreta en orina, y por eso es que orinan como Coca-Cola. Esa es la coluria, esa coloración muy intensa de la orina. ¿Sale? También pueden desarrollar lumbalgia, y en el caso de que exista esa hemólisis, cada vez que hay hemólisis, pues hay fiebre. ¿Sale? También tenemos características de las megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas casi siempre se deben a deficiencias de vitamina B12 o deficiencias de folatos. En el caso de que exista déficit de vitamina B12, van a haber manifestaciones neurológicas. ¿Como cuáles? Como alteraciones de la marcha, van a haber parestesias, que es como esa sensación de caminar hormiguitas sobre la piel, esas son las parestesias. Puede haber confusión o nuevamente alteraciones o trastornos del sensorio. Los pacientes no perciben bien algún tipo de sensibilidad, especialmente la sensibilidad vibratoria o la palestesia. Hay disminución de esta sensibilidad, ¿sale? Y en el caso de que haya una insuficiencia medular, es decir, que la médula ósea empiece a fallar, o lo que se conoce como síndrome de fallo medular, obviamente no solamente los glóbulos rojos se ven afectados, también se ven afectados los leucocitos y también se ven afectadas las plaquetas. Por lo tanto, junto con la disminución de leucocitos, hay mayor probabilidad de infección. Y por lo tanto, si se infectan los pacientes, pues les va a dar fiebre. Y si disminuyen las plaquetas, que es la trombocitopenia, pues los pacientes van a tender a la hemorragia. Entonces, si te das cuenta, hay muchos síntomas, hay muchos signos que me pueden orientar precisamente al tipo de anemia que puedo desarrollar. Obviamente en la exploración física, pues yo debo de estar muy pendiente de identificar estas características. Si mi paciente tiene fiebre, pues hay que ver diversas causas de fiebre. Por ejemplo, hay cierto tipo de parásitos que llegan y atacan a los glóbulos rojos, destruyen los glóbulos rojos, y hay fiebres, ¿no? Entonces hay fiebres a lo mejor en determinado momento del día. Entonces esto me orienta. Obviamente que el paciente tenga palidez. Yo voy a observar, por ejemplo, en las deficiencias de hierro, yo voy a observar la coiloniquia. La coiloniquia es que pues precisamente las uñas tengan esa forma como de cuchara, y pues esto me habla de una deficiencia de hierro. Yo puedo encontrar lengua depapilada, y la lengua depapilada que se asocia a dolor y que es de color rojo me habla de déficit de vitamina B12. Sale lo que se conoce como glositis de Hunter. Tengo también la lengua o la glositis atrófica. Y la glositis atrófica es muy característica de la disminución de hierro o la ferropenia, que igual la ferropenia se relaciona con la caída de cabello. El cabello se cae cuando hay deficiencia de hierro. Mi paciente puede presentar adenopatías, es decir, que los ganglios linfáticos se inflaman,
Y cuando yo tengo ganglios linfáticos inflamados, aumentados de tamaño, pues yo hablo de trastornos linfoproliferativos. En pocas palabras, cáncer, ¿sale? O algún tipo de neoplasia, que precisamente es eso, cáncer, ¿sale? También yo puedo tener esplenomegalia, que es precisamente ese aumento del tamaño del vaso. Y pues puede ser una enfermedad linfoproliferativa porque también el vaso es considerado un ganglio, o puede ser que exista hiperesplenismo y el riñón, que diga el vaso esté secuestrando pues células, ¿sale? Ahora, hay otro signo que es el dolor a la percusión del esternón, dolor al percutir el esternón, ¿sale? Esto es el signo de Craven o de Craven, y esto me habla también de infiltración a la médula ósea, y pues eso me habla de una alta posibilidad de leucemia, ¿sale? Ahora, cardiovascularmente pues yo puedo escuchar soplos, y eso es muy normal. Pueden ser soplos porque hay un estado hiperdinámico, la sangre se mueve tan rápido que condiciona la aparición de soplos. Hay que tener ahí cuidado porque pueden ser soplos de eyección o pueden ser soplos de regurgitación, es decir, de eyección que va hacia enfrente, hacia donde normalmente va la sangre, o regurgitación que la sangre se regresa, en lugar de ir aurícula, ventrículo, arteria, a lo mejor va ventrículo, aurícula, vena, ¿no? O sea, esos son distintos. Cuando escuchamos soplos de eyección, pues nos habla precisamente de eso, de un estado hiperdinámico. Pero cuando habla de un soplo de regurgitación, pues está hablando precisamente de un problema sugestivo de endocarditis infecciosa. Endocarditis. ¿Sale? Ahora bien, también yo puedo encontrar que mis pacientes desarrollen edema, es decir, que haya retención de líquido. Y esto puede ser por enfermedad renal crónica, por alteraciones hepáticas, por insuficiencia cardíaca o por disminución de la albúmina. Y pues esto también se puede relacionar con la presencia de anemia. Puedo tener alteraciones de abdomen como la presencia de masas, que puede ser el vaso aumentado de tamaño, que puede ser el hígado aumentado de tamaño. O sea, muchas causas pueden también ahí encontrarse. Y en la parte neurológica, lo que ya te había mencionado, que haya alteraciones del sensorio como la palestesia, o haya un síndrome de los cordones posteriores, que se caracteriza precisamente por alteraciones de la propiocepción. Y pues eso nos habla muy sugestivamente de una anemia perniciosa. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, hay muchísimo que investigarle a un paciente de anemia. No solamente es ver el pingo laboratorio y decir, sí tiene anemia, denle hierro y ácido fólico. No. Hay que hacer una búsqueda completa, intencionada, para realmente poder apoyar a este paciente. Y pues lo que hacemos ahora, ya que mi paciente vino por todos los síntomas que estamos viendo, pues yo le voy a pedir sus estudios de laboratorio. De manera inicial, o algo que nunca se nos debe de olvidar pedir, es la citometría hemática. La citometría hemática, pues ya sabemos que es ese estudio de laboratorio donde se miden a las células de la sangre y que se toma con un tubo morado de un sistema que utilizamos mucho en los hospitales, que es el sistema Vacutainer, que tiene la característica de tener como anticoagulante el EDTA. ¿Sale? Entonces, normalmente esto antes se hacía a mano, actualmente hay máquinas que se encargan de hacer esto, gracias a Dios. Y pues ya nos miden los niveles de todo, ¿no? Nos mide la hemoglobina, nos mide el hematocrito, nos mide los glóbulos rojos y nos mide otras cosas importantes que vamos a tener acá. Yo creo que por hemoglobina no hay ningún problema. Pues la hemoglobina ya sabemos que es una proteína que se va a encontrar dentro de los glóbulos rojos o de los eritrocitos y cuya función va a ser transportar oxígeno. ¿Sale? Los glóbulos rojos, pues no creo que haya problema saber el número de glóbulos rojos, pero a lo mejor aquí es donde empezamos a tener problemas. El hematocrito. El hematocrito es la relación que existe entre la masa eritrocitaria y el volumen de sangre. ¿Qué es lo que se hace? Se toma un tubo de ensayo o, dependiendo del laboratorio,
Algunas máquinas lo hacen, cuando no pues se utilizan varios tubos, que son tubos de Winthrop, o se puede utilizar tubos capilares. Se cierran estos tubitos, se llenan de sangre, se centrifuga la muestra, y al centrifugarse la muestra yo voy a tener un volumen que es de color rojo, que van a ser pues obviamente los glóbulos rojos. Voy a tener aquí una capita blanca, que van a ser los leucocitos. Y luego aquí voy a pintar de amarillito el resto de la sangre, que es el plasma. ¿Sale? Hay proteínas, electrolitos, etcétera. Pero por gravedad, gracias a la centrifugación, pues se logra esto. ¿Qué es lo que se hace? Pues se mide de aquí a acá, y ese es el 100%. Y de aquí se ve de ese 100% a lo mejor un 45%. Eso es el hematócrito. ¿Sale? Es esa relación que existe de la masa eritrocitaria con el resto de volumen de sangre. Ahora se hacen otros cálculos para determinar algo que se conoce como índices eritrocitarios. El primero es el volumen corpuscular medio. En pocas palabras, esto nos dice el tamaño del eritrocito. Lo normal es que sea de 80 a 100. ¿Sale? Tenemos también la concentración de hemoglobina media. Esto me habla de la cantidad de hemoglobina en un glóbulo rojo. O sea, qué tan lleno de hemoglobina está. En pocas palabras, esto nos mide el color del glóbulo rojo. Si está chapeadito, si está en extremo chapeadito, o si los glóbulos rojos están paliduchos, ¿sale? También tenemos la concentración media de hemoglobina corpuscular, que esta mide sí la hemoglobina, pero en la totalidad de los glóbulos rojos. ¿Sale? Muy bien. Ahora, hay otro valor de laboratorio que se llaman reticulocitos, o también llamados retis para los cuates. Los reticulocitos es una etapa de la maduración del glóbulo rojo. Es una etapa antes del eritrocito. Hagan de cuenta que es como el eritrocito adolescente. ¿Sale? ¿Qué es lo que ocurre? La médula ósea va liberando reticulocitos a la sangre periférica. En la sangre periférica se mantienen los retis, que todavía tienen unos restos de ADN por ahí, y posteriormente maduran. ¿Sale? Entonces hay determinado valor de reticulocitos y se miden en porcentajes. Más o menos va de 2 a 3%. Estos retis pues habrá que pedir que se corrijan otros cálculos y pues ayuda a determinar. ¿Qué es lo que podemos decir acá? Que si los reticulocitos están normales o aumentados, hablamos que una anemia es regenerativa. Ahí me equivoqué, es regenerativa. ¿Qué quiere decir? Que la médula ósea está perdiendo sangre y se pone chingona para recuperar esos glóbulos rojos. ¿Sale? Pero podemos tener los retis bajos, que me indican que la médula ósea no está respondiendo, produciendo glóbulos rojos para contrarrestar la anemia. Por lo tanto, esta es una anemia, ahora sí, arregenerativa. Arregenerativa. Es que esto de las guardias ataranta un poco. Entonces, nosotros con los valores reticulocitos podemos determinar si las anemias son regenerativas o arregenerativas. Tenemos otro que es el RDW, o la amplitud de distribución de glóbulos rojos, que lo que me hace es medir qué tan distintos son los tamaños de los glóbulos rojos. Es decir, me determina si hay anisocitosis. Es decir, que haya glóbulos rojos chiquitos y haya glóbulos rojos grandotes. ¿Sale? Entonces de aquí, esto me permite poder ya empezar a clasificar las anemias desde el punto de vista del laboratorio. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve para llegar a un diagnóstico. Si nosotros no hacemos todo esto, no estamos diagnosticando bien a nuestro paciente con anemia. ¿Sale? Otros estudios que se puedan pedir son frotis de sangre, donde una persona experta hará un extendido de sangre, lo tiñe y lo revisa y me dice las alteraciones morfológicas en las células de la sangre. Pero también se pueden pedir laboratorios especiales dependiendo del tipo de anemia.
Se puede medir cinética de hierro o para saber cómo es el metabolismo del hierro en mi paciente. Puedo pedir pruebas que me ayuden a checar hemólisis, si hay anticuerpos, reacción de Coombs, etc. También puedo medir factores que ayuden a la maduración de los glóbulos rojos, o en casos muy necesarios, pues se toma una muestra de la médula ósea y se observa a microscopio para saber si la médula ósea todavía está funcionando. ¿Sale? Vamos a ver entonces de manera muy breve cómo nosotros vemos a las anemias. Desde el punto de vista del volumen corpuscular medio, yo tengo tres opciones. Número 1, que el volumen corpuscular medio sea normal. Por lo tanto, tengo una anemia normocítica. Es decir, el glóbulo rojo es de un tamaño normal. Número 2, disminución del volumen. Entonces yo tengo anemia microcítica, que significa que mi glóbulo rojo está chiquito. Y número 3, cuando los valores se encuentran aumentados, yo digo que tengo una anemia macrocítica, que significa que el glóbulo rojo está súper enorme. Ahora, por laboratorio, yo puedo tener la concentración media de hemoglobina normal, baja o elevada. Entonces, si es normal, se llamará normocrómica. Si está disminuida, se llamará hipocrómica. Y si está elevado, será hipercrómica. Obviamente, pues no existen las anemias hipercrómicas, porque pues ahí es un detalle de laboratorio. O sea, de que sale puede salir, pero no es que existan. ¿Sale? Y pues esto me ayuda a poder identificar las anemias. Ojo, por hipocrómica me refiero a que son glóbulos rojos que tienen poquita hemoglobina. Normocrómica son glóbulos rojos que tienen la hemoglobina normal. Y la hipercrómica son glóbulos rojos que en teoría están súper atascados de hemoglobina y se ven pues gorditos y bonitos. ¿Sale? A partir de esto pues yo puedo empezar a medir que cuando yo lo mezclo con el porcentaje de reticulocitos, yo puedo saber si mi anemia es normocítica, normocrómica, regenerativa, arregenerativa, y pues esto me orienta mucho. ¿Sale? Porque a lo mejor una anemia regenerativa podría hablarme de un sangrado, y a lo mejor una anemia arregenerativa me podría estar hablando de un trastorno de deficiencia. ¿Sale? Entonces, en las anemias microcíticas, que para eso es lo que me sirve estos laboratorios, es para distinguir varios tipos de anemias. La principal es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es aquella que se caracteriza por la disminución de las concentraciones de los almacenes de hierro. No confundir. Una cosa es el hierro que anda circulando por ahí y otra cosa es el almacén de hierro que tiene el cuerpo. ¿Sale? Tenemos anemia de los trastornos crónicos. Tenemos anemias que son talasemias, que son alteraciones en la hemoglobina. Y tenemos anemia sideroblástica. ¿Sale? Obviamente a la ferropénica le voy a pedir metabolismo del hierro. ¿Sale? Que pues de manera general pues podemos decir que una anemia ferropénica, que es la anemia que vamos a estudiar en este curso, se caracteriza por ser hipo, es decir, microcítica hipocrómica, con retis disminuidos, con RDW o el índice de distribución eritrocitaria aumentado, es decir, hay anisocitosis, con ferremia o niveles de hierro sanguíneo bajo, ferritina, que la ferritina nos habla de los almacenes de hierro bajos, más la transferrina, que es la molécula que transporta hierro. Acuérdate, transferrina transporte, que va a estar aumentada, y el porcentaje de saturación de transferrina, es decir, que tan gordita se pone la transferrina transportando hierro, pues se va a encontrar bajo. Estas serían las características por laboratorio de la anemia ferropénica. ¿Sale? A diferencia de
las otras anemias de las cuales no vamos a hablar porque no son temas de este curso y tampoco quisiera confundir más o dar más información de la que ya estamos tratando. ¿Sale? Tenemos también las anemias macrocíticas, que las podemos subdividir a su vez en dos tipos, las megaloblásticas y las no megaloblásticas. ¿Sale? Las megaloblásticas, por obvias razones, se caracterizan por tener megaloblastos, que aparte de ser glóbulos rojos grandes, son glóbulos rojos ovalados y que se relacionan con alteraciones de los leucocitos. Normalmente los neutrófilos en las anemias megaloblásticas, su núcleo se vuelve más lobulado, se hiperlobula, se hipersegmenta, está más hipersegmentado de lo normal, y eso es muy característico de las anemias megaloblásticas. Otra característica de las anemias megaloblásticas es que pueden cursar con leucopenia y pueden cursar con trombocitopenia. Una característica de laboratorio de las megaloblásticas es que la deshidrogenasa láctica o DHL se encuentra aumentada, que este es un tipo de sustancia que también medimos en el cuerpo. ¿Sale? Entre las anemias megaloblásticas tenemos el déficit de vitamina B12, el déficit de folatos y la anemia perniciosa. ¿Sale? De las no megaloblásticas, pues ahí podemos tener trastornos por alcoholismo, por hepatopatías, por síndromes mielodisplásicos o leucemias. O también hipotiroidismo puede presentar anemia no megaloblástica. Y por último, y no menos importante, tenemos a las anemias normocíticas, qué horrible escribo, donde con mayor frecuencia estas van a ser secundarias a otro trastorno. Por ejemplo, anemia de trastornos crónicos, la anemia en la enfermedad renal crónica, en hemólisis. Y por ejemplo aquí en hemólisis o hemolíticas vamos a tener aumentado los retis y van a haber poiquilocitos, es decir, alteraciones en la forma de los glóbulos rojos, y pues obviamente aquí las pruebas de hemólisis se van a encontrar alteradas. ¿Sale? Entonces chécate que pues nosotros ya a partir de estos laboratorios podemos empezar a hacer un abordaje inicial de las anemias. ¿Sale? Entonces acuérdate, puntos claves de esta clase. ¿Qué es anemia? ¿Cuáles son los síntomas característicos de la anemia? ¿Qué signos y síntomas me pueden orientar a un tipo de anemia específico? ¿Qué valores del laboratorio de la citometría hemática me ayudan a clasificar las anemias? Y obviamente gracias a estos índices, que son los índices eritrocitarios, yo puedo clasificar a las anemias en normocíticas, macrocíticas o microcíticas, y de ahí hay varias subtipos. Por ejemplo, entonces no se te olvide, por lo regular las anemias microcíticas, una causa es deficiencia de hierro. Anemias normocíticas, una causa común es enfermedades de trastornos crónicos o enfermedad renal crónica. Y macrocíticas son, un ejemplo, las megaloblásticas, deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folato, que son dos ahí de las anemias que vamos a revisar en este curso. No se te olvide que existen otras, especialmente en las microcíticas, porque también puede haber, por trastornos crónicos microcíticas, pueden haber talasemias o anemias sideroblásticas. ¿De acuerdo? Con esto sería prácticamente con lo que cerraríamos este tema de introducción a las anemias. Espero que con esto hayan resuelto mejor o comprendamos mejor el caso clínico que estamos analizando de esta semana, para que ahora sí con todo podamos analizar la anemia por deficiencia de hierro y la anemia megaloblástica. ¿De acuerdo? Pues fue un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero que esta videoclase haya sido satisfactoria para ustedes. Ya sabes, cualquier duda, pregunta, comentario, puedes escribirlo aquí en la cajita de comentarios, y si hay dudas, preguntas, pues también con mucho gusto puedo realizarla, y en medida de lo posible, especialmente cuando no esté de posguardia, con mucho gusto yo les respondo sus preguntas. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bye bye.